Excelente, queridos alumnos, Dios los bendiga. Estamos en una clase más del libro de Eclesiastés. Y bueno, para mí es una bendición saludarles. Estamos en una clase del Instituto Bíblico de las Torres. Hoy la segunda parte de Eclesiastés. Nada más les queremos recordar la introducción de Eclesiastés. 3 principios básicos a través de los cuales debemos interpretar el libro de Eclesiastés, ¿ok? El primero, estaré satisfecho en medida en que vea que todo lo que tengo como un regalo de Dios. Ese es el primer principio. El segundo, estaré satisfecho en la medida en que note que lo que está sucediendo en la vida de los demás, eso nos ayuda a ser agradecidos. Y número 3, estaré satisfecho en la medida en la que confíe en Dios en tiempos de angustia. Eso viene en el libro Seamos Conformes de Warren W. Wiersbe. ¿Cuál es el tema, hermano Juan, del libro de Eclesiastés? Ya, ¿Cuál es el tema? vale la pena vivir la vida. Amén. ¿Y cuál es el versículo clave? Eclesiastés 1, de 1 al 3, capítulo 12, de 13 al 14. Excelente, muy bien contestado. Ahora, ¿cómo se definía a sí mismo Salomón? ¿Como el qué? El predicador, ¿verdad? Y vimos la palabra hebrea que usaba. Vimos también que Salomón escribió este libro ya en las etapas finales de su vida, ¿verdad? No era el mismo Salomón que escribió Cantares, no era el mismo Salomón que escribió Proverbios. Ahora vamos a ver las palabras. Hoy vamos a ver las palabras que vienen en Eclesiastés. Vamos a ver la primera palabra. Y la primera palabra que viene es la palabra vanidad. Fíjate, de hecho dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Ahora, cuando usted escucha la palabra vanidad, por ejemplo, me da gusto saludar a hermano Miriam, hermano Jorge Ramírez, cuando usted escucha la palabra vanidad, ¿qué le viene a la mente? Cuando escucha la palabra vanidad. Pues vanidad hacia cualquier cosa, como puede ser algo material, que uno piensa que lo material es todo lo que necesitamos y hacer, se puede decir a Dios a un lado y no reconocer que las cosas, todo proviene de parte de Dios. Ahora, pero con eso en mente, si le dijeran, bueno, ¿qué es vanidad? ¿Cómo defines vanidad? ¿Qué es vanidad? Porque, por ejemplo, a veces decimos, esa persona es bien vanidosa, y a veces interpretamos la palabra vanidad, por ejemplo, de una persona que se arregla mucho, se pinta mucho, se cuida mucho. Ese es un significado para vanidad. Pero aquí el libro de Eclesiastés, cuando el hombre Salomón dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, ¿qué estaba queriendo decir con vanidad de vanidades? Pues en lo personal pienso que pues refiriéndose a vanidad es a la vanidad hacia las cosas, sino que yo pienso que como Salomón fue una de las personas, el rey que tuvo de todo Sí, hasta cierto punto en su vida, sí. él yo creo se acostumbró a tener de todo y a lo mejor depender de las cosas materiales es verlas como vanidad no sé, creerse más de lo que también puede uno ser en Bueno, la vida. eso ya va para soberbia, ya se me fue un poquito de la idea. Pero, hermano George, ¿para usted qué es vanidad? Para mí vanidad, bueno, si me preguntan qué pienso inmediatamente cuando digo la palabra vanidad, Sí. inmediatamente para mí vienen bolsas, pinturas, mujeres, todo lo que le gustan a las mujeres, ¿verdad? Vanidosas. Pero en También los realidad, hombres, hoy en día también los hombres son bien vanidosos. sí, La verdad, ahorita ya no queda decir que nada más las damas, porque hay sí, hombres que hasta las cejas se depilan, los mugrosos, o usan pantalones de esos skinny, la sí, verdad, de verdad, de 20 años para acá, yo creo que el hombre se ha vuelto bien vanidoso también. sí, Pues, pero realmente, hay pelados que se pintan las canas y todo el rollo. sí, Pero bueno, este, la palabra cuan- vanidad
Cuando tú escuchas vanidad, lo primero que te viene a la mente es una persona, como decíamos, que se arregla mucho y todo. Pero Así yo es. siento que cuando Salomón lo está empleando más allá de eso, ¿no crees? Así es. A ver, Cuando, dime. vanidad, él se refiere a las cosas pasajeras, a las cosas que Ándele, pierden, a las cosas que pierden su importancia demasiado rápido. ándele, exactamente. Y fíjate que la palabra la raíz, ¿cuántos han visto en la mañana? Bueno, los que crecimos en campo y todo, ¿no le pasaba que de repente se paraba usted a la primaria, a la labor, en el campo, y se veía la neblina bien espesa? Y que no se alcanzaba a ver nada, y decías, no veo. Y de repente, de un ratito para otro, esa neblina tan espesa, tan pesada, pasaba. Esa es la definición más raíz etimológica de vanidad, ¿verdad? Algo que simple y sencillamente pasa. Ahora, fíjense lo interesante, vamos a compartir la pantalla para que anoten para el examen. Ahí le va. Salomón usó la palabra vanidad 38 veces, ¿ok? Cuando yo le pregunto, oye, ¿cuántas veces usó la palabra vanidad Salomón? La usó 38 veces. Ahora, yo en el examen te voy a preguntar, ¿qué entiendes tú por vanidad? Ya con estas ideas que intercambiamos, por ejemplo, el hermano Jorge tuvo razón en unas, George en otras, quiero que me des tu definición de vanidad. Ahora, fíjate, era lo que te decía hace rato de la neblina. Es la palabra hebrea Ebel, que significa vacío, futilidad, vapor. Fíjate, el nombre de Abel probablemente viene de esta palabra. Hermanito Moisés Palomo, léeme por favor, mi hijo, Génesis 4:2, si eres tan amable. Génesis 4:2, Moisés Palomo. Amén. Dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Amén. Entonces vemos que el nombre de Abel puede venir de vano, vacío, vapor. Ahora, fíjate la definición. Todo lo que desaparece rápidamente, no deja nada atrás y no satisface su altura, vanidad. Si considera su riqueza, sus obras, su sabiduría o su mundo, Salomón llega a la misma triste conclusión. Todo es vanidad y aflicción de qué? De espíritu. Ahora, sin embargo, esta no es su conclusión final, ni el único mensaje que tiene para sus lectores, ¿ok? Entonces vamos a hacer un repasito de la palabra vanidad. Primeramente, ¿cuántas veces aparece vanidad en el libro de Eclesiastés? 38. Ahora, ¿de qué palabra hebrea viene y qué significa? De la palabra hebrea Hebel, Ajá. que significa vacío, futilidad y vapor. Excelente. ¿De qué personaje bíblico se piensa que proviene esta palabra? De Abel. Abel. Excelente. Ahora, vámonos con la siguiente palabra. Entonces, vanidad ya quedó clara. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Vámonos con la que sigue. La que sigue es bajo el sol, ¿ok? Fíjate, encontrarás esta importante frase 29 veces. Anótelo. Y cuando digo la frase bajo el cielo o bajo el sol viene 29 veces. Vamos a leer, por favor, 1:13, 2:3 y 3:1. Vamos a ver quién está disponible para leer en esta bonita noche. Le va a pedir al hermano Pedro, le va a pedir al hermano Jorge y a la hermana Miriam. ¿Ok? Ahorita vamos con los demás, pero Pedro, Jorge Ramírez y Miriam, léanme si son tan amables los siguientes textos. 1:13, 2:3 y 3:1, en ese orden, ¿ok? Pedro, léeme por favor 1:13. Jorge, ¿De qué libro, pastor? de Eclesiastés. Ok. Sí. Jorge, léeme 2:3 y hermana Miriam 3:1, si es tan amable, por favor. Adelante, lo escucho. Excelente, adelante. Hermano Pedro. Bueno, hermano Jorge, léeme el 2:3, por favor.
Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de tu vida. Amén, gracias, Jorge. Hermana Miriam, 3:1, si es tan amable. No, pastor, dice la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Ahora, por ejemplo, estaba diciendo mentiras Salomón en esta parte de la Biblia. Todo tiene su ¿qué? Su tiempo. Y mire, yo le voy a decir algo. Vivimos en una generación, hermanos, no sé si a usted le pase, de la sopa Maruchan. ¿Cuántos han comido una sopa Maruchan? ¿Ya? ¿Y qué pasa con esa mugrosa sopa? Llegas, ¿verdad? Le echas agua caliente y en 3 minutos tienes una sopa. Y pensamos que porque podemos preparar una sopa en 3 minutos o llegar a una pizzería y que nos den ya la pizza lista, las cosas van a ser igual de rápidas. Yo le voy a preguntar algo a usted en esta noche. ¿Cuántos de ustedes de repente se han llegado a desesperar en los caminos de Dios? ¿Verdad que sí, hermano? Yo creo que todos. Amén. Dice el hermano Pedro, Dios les bendiga, disculpe, no tengo micrófono, no se preocupe. Le voy a decir algo. Yo creo que todos, si somos honestos, hemos caído presas de la desesperación. Yo recuerdo, por ejemplo, y lo digo con todo cariño, mi hermana Miriam, cuando pasó lo de Mía, yo no estuve ahí personalmente con ella, pero tener un hijo o una hija en el hospital y de repente ver que está enfermo, desespera. Yo he tenido hijos en el hospital y créame que uno quisiera cambiar el lugar. No hay nada que le rompa más a uno el corazón que ver a sus hijos enfermos. Tal vez usted se ha desesperado porque tiene una enfermedad o alguien querido tiene una enfermedad. ¿Verdad que sí, hermanos? O de repente, tal vez no es una enfermedad, tal vez es una situación. Ahorita les encargo que oren. Hay una hermana, les voy a contar a grandes rasgos, es una hermana muy querida y ella nos apoya mucho, la hermana. Ella quedó viuda. Y desgraciadamente, hermanos, ella al quedar viuda, un abogado hizo mal uso de la confianza que le tenían y se vendió. Al esposo de la hermana le debían dar cierta cantidad de ¿cómo se llama, hermanos, cuando se muere alguien? ¿Compensación Ajá, del seguro? pero lo que dan ¿Aseguranza cada de vida? mes, lo que dan cada mes, hermanos. Pensión. Pensión. ¿Pensión? Eso. Hagan de cuenta que el Señor toda su vida ahorró para que cuando él sabía que se iba a morir porque ya era diabético. Entonces él contrató un seguro para que cuando él se muriera, a la hermana le dieran tal cantidad de dinero. ¿Sí está ahí conmigo? Pero ¿qué pasa? Que el abogado hizo trampa, cambió los papeles y a la hermana le iba a tocar tal cantidad y el abogado se vendió, se dejó sobornar por la compañía de seguros y ahora a la hermana en lugar de que le tocara tanto de pensión, no le tocó casi nada. Y han sido ya casi un año de ir a los juzgados, a los abogados. De repente la hermana llorando me dice, pastor, yo ya no puedo más, ya estoy cansada, ya quisiera, no sé si a usted le ha pasado eso, una situación injusta, una situación en la cual usted no hizo nada y de repente alguien traicionó su confianza. ¿Sabe qué es lo peor? Que a veces ese tipo de situaciones es la familia y duele más. ¿Verdad que sí, hermanos? A veces quien nos da los golpes más feos es la familia, un hermano, una hermana, el esposo, la esposa, los hijos, tu padre. A veces tal vez no es la familia física, sino la familia en Cristo. ¿Cuántas veces hay hermanos en Cristo que no actúan como hermanos en Cristo y nos meten en chismes, en problemas, en cosas feas? Porque en las iglesias hay de todo. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Y son situaciones desesperantes. Debemos aprender algo, hermanos. Dios, hermanos, porque viene la pregunta, ¿por qué si Dios es amor? ¿Por qué si Dios es bueno? Cuando mis padres se separaron,
yo tenía esa pregunta. Bueno, ¿por qué si Dios es real? ¿Por qué si Dios existe? Mis padres se separaron. Yo quería siempre verlos juntos, verlos bien, verlos felices. ¿Por qué no los veo así? Y yo no sé usted, pero todos, yo creo que hemos tenido alguna pregunta que le hemos hecho a Dios que al día de hoy Dios nos la ha contestado. Y déjele digo algo, no es porque Dios sea malo, no es porque Dios no quiera contestar, pero debes aprender algo, que Dios tiene un tiempo para todo. Te pones a pensar en esa parte de la Biblia. Yo siempre me he puesto a pensar en esa parte de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes han leído esa parte de la Biblia? Acompáñenme allá a Deuteronomio y viene ad hoc con lo que les estoy hablando. Cuando Moisés ya va a morir. Algo tremendo, hermanos, porque antes de morir, Dios habló con Moisés. Y mire qué dice la palabra del Señor. ¿Ok? Fíjate, vamos a leer Deuteronomio 34. Y vamos a leer del 1 al 4. Le voy a pedir, a ver, ya leyó Pedro, no, Juan, no, Jorge, ya, miren, ya, a la hermana Reina, léanos Deuteronomio 34, 1 y 2, y luego la hermana Elizabeth Orozco me va a leer 3 y 4, ¿ok? Hermana Reina, léame Deuteronomio 34, 1 y 2, y luego la hermana Elizabeth Orozco me va a leer Deuteronomio 3 y 4, adelante. Dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. El Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Oiga, hermanos, como que Dios tiene un sentido del humor muy fuerte, ¿no, hermanos? Imagínate nomás, toda la vida, Moisés aguantó a los hijos de Israel. Moisés fue el instrumento que Dios usó para liberarlos. ¿Sí o no, hermanos? El deseo de Moisés era pasar a la tierra prometida. ¿Y sabe qué? Dios no se lo permitió. Pero ¿sabe qué? Bueno, yo pensaba, ¿verdad? Antes de analizarlo, qué mala onda de parte de Dios enseñarte la bendición que no te dio. Se lo pongo en contexto. Imagínate que una mujer, una dama, anhela un hijo. Y toda la vida ha anhelado un bebé. Y se lo pido a Dios y se lo ruega a Dios. Y Dios la lleva tal vez a donde hay muchos bebés. Y se ves estos bebés, velos bien porque ese bebé nunca te lo voy a dar. Qué fuerte, ¿no, hermanos? ¿Se ha puesto a pensar que va a haber veces que Dios le diga que no a algo que usted quiere? Y a pesar de eso, Dios sigue siendo fiel. ¿Cómo se habrá sentido Moisés cuando Dios le dice, mira, qué bonita tierra? Y yo creo que la tierra, desde la altura que Moisés le estaba viendo y junto a Dios, porque qué mejor compañero que Dios. A mí, hermanos, qué privilegio, o sea, la presencia de Dios ahí palpable, real. Y Dios diciéndole a Moisés como a un amigo, mira Moisés, qué hermosa la tierra. Te he permitido verla, mas no pasarás a ella. Y luego, si leemos más adelante, en el 5 dice, y murió ahí Moisés, siervo de qué. Ahora, yo le quiero preguntar algo. Al momento de morir, ¿qué fue lo último que vio Moisés? Contéstenme. La tierra prometida. Excelente, Luis. Ahora te pregunto a ti, Luis, que contestaste. ¿Qué fue lo primero que vio después de abrir sus ojos? Lo último que vio aquí en la tierra fue la tierra prometida. Pero ¿qué fue lo primero que dio cuando ya estaba en la presencia de Dios? Y no quiero que me digan, vio el séptimo cielo, las puertas de Puebla. ¿Saben qué vio? Vio al Señor mismo.
vio su grandeza. Y yo me imagino a Dios diciéndole, ¿qué prefieres, Moisés? ¿Ahí donde no pasaste o aquí donde estás? ¿Sí están aquí conmigo? Lo que el Señor en este pasaje nos quiere enseñar no es que Él es injusto, sino que el cristiano debe estar con la mirada puesta en la eternidad. No te sientas mal por aquello que Dios te va a negar. Déjate, digo algo en esta noche. Va a haber cosas que tú desees, que tú anheles, que no las vas a tener. Y el hecho de que no las tengas no implica que Dios sea malo. Te lo voy a volver a repetir porque no me lo estás creyendo. Está aquí conmigo. O sea, va a haber cosas que tú anheles, que tú quieras, que tú ores a Dios, que tú le ruegues a Dios, que tú le supliques a Dios y le digas, Señor, por favor, te ruego, te lo suplico. Y Dios simple y sencillamente te va a decir, no. Y Dios no es malo por decirte que no. Dios no es que no te ame por decirte que no, sino que el Señor, hermano, sabe que nada de este mundo se compara a lo que Él te va a dar allí en su presencia. No dijo el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No dice la Biblia en Hebreos, acompáñenme Hebreos si son tan amables. Si están aquí, hermanos, Hebreos si son tan amables. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y mire que dice Hebreos en el capítulo 11, casi al final. Porque es muy padre. ¿Cuántos han leído Hebreos 11? Levanten su mano. Tremendo, a ver, hermanos. El Salón de la Fama de la Fe. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ir a un Salón de la Fama. Ahí me encanta el béisbol. Y no puedo girar la cámara. Bueno, sí la voy a girar para que vea. Pero vea. Ahí arriba tengo mis figuras de béisbol. Tengo a Babe Ruth, tengo a Lou Gehrig, tengo a Valenzuela, en fin, amo el béisbol. Y cuando yo fui al Salón de la Fama del Béisbol, me encantó, porque vi a todos mis héroes deportivos. Imagínense, hermanos, el Salón de la Fama de la Fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham, Isaac, Jacob, Daniel. Qué tremendo, hermanos. Imagínate topártelos en el cielo. Toparte en el cielo a Jacob, a Abraham, a Isaac, a David. Imagínate toparte en el cielo a esos misioneros que fueron muertos por los Aucas. Imagínate toparte en el cielo a Esteban que fue apedreado. Imagínate topártelos en el cielo. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? No, lo tremendo del capítulo 11 de Hebreos no son los héroes de la fe. Mire qué dice Hebreos 11, por favor. Le toca a Angelito y a Julián. Angelito Saleta, por favor. Léeme, si eres tan amable, Hebreos 11:39 y Julián, Hebreos 11:40. Fíjese qué dice. Amén, hermano. 11:39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Subráyelo. ¿No recibieron qué? Lo prometido. Amén. ¡Qué tremendo! ¿No te pones tú a pensar en aquellos hombres que han muerto por la causa de Dios? Mire, yo le voy a contar algo, aquí en confianza. A mí Dios me ha librado de 2 secuestros. Uno, cuando fui a Nuevo Laredo a predicar, lo que me salvó fue la Biblia que lleva mi nombre. Esa gente me iba a secuestrar y me salvó que traía una Biblia con mi nombre. Otra ocasión iba a Reynosa y le di raya a un paramédico y lo que me salvó fue que llevaba un paramédico. Pero también he sido testigo, hermanos, de 2 hermanos en Cristo que han secuestrado. He pasado tiempo en oración, he pasado tiempo en ayuno y gracias a Dios los han liberado. Pero así como te puedo contar, regáleme un segundito, me están marcando.
Ok, queridos alumnos, disculpen, sí era una urgencia, ¿verdad? Normalmente no me marcan, pero sí era una urgencia. Ahora, estamos con esto en mente, hermanos. Dios, hermanos, no es malo si te dice que no a algo. No te voy a pedir que levantes la mano, pero seguramente alguna cosa le habrás pedido a Dios que no se te ha hecho. Tal vez un familiar que no ha recibido a Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos un familiar que no ha recibido a Cristo? Tal vez sea papá, tal vez sea mamá, tal vez sea un hermano. Y tú le has rogado a Dios, Señor, salva a mi madre, salva a mi padre, salva a mi hermano. Tal vez sea una situación familiar fuerte, tal vez tengas tristeza, desánimo, afán. Déjate, digo algo, Dios tiene tiempo para todo. Vemos, hermanos, que estos no recibieron, ¿qué? Lo prometido. Pero léame el 40, varón. Amén, pastor. Dice la palabra, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, ¿qué tienes que entender? El tiempo de Dios no se rige solamente en esta vida, sino en la futura. Si el Señor en esta vida de repente tú sientes que no te ha tratado como tú te mereces o las cosas no han salido como tú quisieras que salgan, déjame decirte que el Señor tiene tiempo para todo. Y esas lágrimas que has derramado, el Señor no ignora cada lágrima, hermano, que usted ha derramado, cada sentimiento de tristeza, cada dolor, el Señor lo sabe. Dice la palabra de Dios en Salmos que David le dijo a Dios, Señor, mis suspiros no te son ocultos. Esos suspiros de tristeza, esos suspiros de dolor, esos suspiros de ansiedad, esos suspiros de sufrimiento, esa sensación a veces de soledad, esa sensación a veces de sentirte solo, sentirte sola, sentir que tal vez nadie te entiende, sentirte que todas las cosas te salen mal, el Señor lo entiende. Solamente sé paciente. Todo tiene su tiempo. Ahora, con eso en mente, vamos rápidamente, sigamos avanzando. Todo tiene su tiempo. Ahora, ¿cuántas veces viene esta frase de bajo el sol? 29 veces. Ahora, fíjate, él aplica su propia sabiduría y experiencia a la compleja situación humana y trata de darle algún sentido a la vida. Ahora, déjele digo algo. La vida sin Dios no tiene sentido. No lo tiene. Saca a Dios de la ecuación y tu vida no va a tener sentido. Yo te pregunto algo, ahora que conoces de Dios, ¿tu vida antes de Dios tenía realmente sentido? ¿Qué era tu vida antes de conocer a Dios? Trabajar, la casa, si tomabas, pues tomar, ¿verdad? Los que antes de conocer a Cristo, la verdad, había gente que vivía para tomar, para el fin de semana tomar, el fútbol, la droga, la convivencia. Había gente tal vez que su vida era trabajar para juntar dinero. Yo cuando trabajaba en la construcción, de hecho ese hombre ya es, no podía decir multimillonario porque no, pero tiene mucho dinero, se llama Eusebio. Y ese hombre trabajaba como usted no tiene idea, pero era tacaño, Eusebio. O sea, él, por ejemplo, sacábamos nuestro lonche y él nunca llevaba. Y a nosotros nos daba, pues pobrecito, ¿verdad? Y le dábamos siempre nuestro lonche. Era el tiempo de comprar las Coca-Colas y pues, Eusebio no compraba. No, yo te invito una, yo te invito un pan y todo, siempre invitando y todo. Y de repente nos dimos cuenta después de cierto tiempo que compró máquinas bordadoras. Su sueño era poner un taller de costura. Y no tomaba Coca-Colas, no compraba pan, todo lo ahorraba el hombre. El sentido de su vida era tener su empresa. Pero ¿qué pasa? Hace poco me habló, me dice, oiga, haga una oración por mí. Digo, ¿por qué? Fíjese que mi hijo se quiso suicidar. Y ahí es cuando te das cuenta que por mucho dinero que tengas, si no tienes a Dios, no tienes a nadie. ¿De qué le sirvió privarse de tantas cosas? ¿De qué le sirvió ahorrar tanto? ¿De qué le sirvió ahora tener una, dos, tres casas si al final la familia no está unida? Si al final la familia se pelea por dinero, si al final están esperando que se muera para quedarse con lo que él juntó. Saca a Dios de la ecuación
y vas a tener problemas. Hermana, que estás casada, saca a Dios de tu matrimonio y ¿qué vas a obtener? Puros problemas. Hermano, que estás casado, saca a Dios de tu matrimonio y vas a tener problemas. Hermano, que eres padre, saca a Dios de la ecuación y no vas a tener paciencia para con tus hijos, porque la verdad, hermanos, llega la edad, cuando los niños son chiquitos, son un amor. ¿Verdad que sí? Cuando tienen esa edad, por ejemplo, de 3, 4, 5, 8 años. Aquí anda mi reina, ven, saluda. Mira, todavía es linda mi reina y viene y me obedece. Qué lindos son a esa edad. Pero espérate que cumplan 13, espérate que cumplan 14, espera que tengan 18. ¿Verdad? A mí no me digas nada, mamá. ¿A ti qué te metes? No es tu vida. Y de verdad, hermanos, a veces uno como padre desearía, no sé, hermanos, pero ¿qué pasa? Si tú sacas la ecuación de Dios a la ecuación, no vas a tener el cariño. Dios como padre te va a dar el cariño, la paciencia y la gracia para entenderlos. Tú tienes que entender algo. Si tú tienes un hijo joven que está creciendo, no puedes pelear con él. No es una lucha de poder. No pelees por tener la razón. Instrúyelo, ámalo. ¿Qué pasa? Que muchas de las veces, yo le voy a decir algo. A veces nuestros hijos pierden la confianza con nosotros porque nos temen. Temen nuestras reacciones. Muchos de nosotros como papás tenemos reacciones violentas, explosivas, siendo cristianos, Deja tu mundanos cristianos. Y a veces tu hijo te quisiera contar algo, pero no te lo cuenta porque sabe cómo vas a ponerte. A veces tu hijo ya trae novia y tú no sabes. A veces tu hija ya trae novio y tú no sabes. Y qué triste que terminas enterándote por otras personas, que ya trae un noviecillo, ya trae una noviecilla, que ya se anda texteando. Mijo, ¿por qué no me dijiste? No te hagas, pues no te dice porque no hay confianza, porque es una lucha de poderes, porque estás sacando a Dios de la ecuación. Tú necesitas pedirle la sabiduría de Dios. Hay mucha gente que se acerca conmigo, le voy a decir algo. Hay mucha gente que se acerca conmigo y me pregunta, hermano, ¿qué hago con mis hijos? Le digo, pues yo qué sé, no son míos. Cada hijo es diferente. ¿Está aquí conmigo? O sea, lo que puede llegar a funcionar en mis hijos, tal vez no pueda funcionar en los tuyos. ¿Sí es aquí conmigo? Les voy a poner un ejemplo, supongamos. El hermano Luis, yo lo veo que está delgadito el hermano es como talla 30, no hermano 32. ¿Qué talla es usted? 32. 32. Yo soy talla 40. Estoy gordito. Ahora déjele digo algo. Cuando supongamos que vamos Luis y yo a comprar un traje. Y yo digo, ay, pues, quiero un 32. Dígame si voy a entrar yo en un traje 32. Ni orando voy a entrar. Porque no es de mi medida. ¿Está aquí conmigo? Tengo que comprar un traje talla, ¿qué? 40. Porque es mi talla. Y Luis igual. Si se compra un traje talla 40, va a parecer Clavillazo. ¿Cuántos se acuerdan de Clavillazo, verdad? Con sus sacotes y todo. Es lo mismo. Mis hijos no son los mismos que los de la hermana Miriam, o los del hermano Juan, o los de la hermana Mariana. Por eso yo no le puedo decir a la hermana Miriam o al hermano Juan qué hacer con sus hijos. Eso es algo que le corresponde a cada papá. Decirle al Señor, Señor, dame la sabiduría para saber qué hacer con este muchacho. ¿Sí está aquí conmigo? Necesita ir a la fuente de agua viva que es Cristo y que Cristo le diga, mira, ahorita escúchala, a veces regáñala, a veces castígala o castígalo. ¿Sabes qué? Quítale el celular. Hermano, es que si le quito el celular, quítale el celular. No es posible que tú tengas un muchacho, una muchacha con un celular que se esconde en el cuarto, no sabes con quién habla, no sabes qué está haciendo, tiene clave el celular. Ahora,
Ahora, déjele digo algo. Si usted ya se los permitió, no vaya terminando la clase a quitárselos, va a provocar pleito. Porque usted lo permitió. ¿Sí está aquí conmigo? O sea, porque eso es algo que usted permitió. Necesita decir, Señor, dame la sabiduría para saber cómo quitárselo sin crear un altercado, para guiar. Necesita usted entender que necesita a Dios en esa ecuación, en su matrimonio, en su negocio, en su trabajo, en todo lo que haga. Necesitamos a Dios dentro de esa ecuación y es como un traje y eso es lo que es hermoso en la relación con Dios. Lo que es hermoso en la relación con Dios es que lo que yo por más que le enseñe la clase, créame que va a aprender más de rodillas que sentándose aquí 1 hora. De verdad. Y gloria a Dios que toma la clase, y gloria a Dios por el colegio bíblico, porque algo va a aprender. Pero le aseguro que si usted se pone a orar y rogarle a Dios, Dios le va a dar una sabiduría preciosa de lo alto, hermosa. Algo que no da el colegio bíblico, algo que no da el dinero, algo que no da las conferencias, es la relación con Dios. Y esa es entre usted y Dios, es un traje a su medida. Es un traje a su medida la relación con Dios. Busque la relación con Dios. Pase tiempo con el Señor. Por más que yo le hable, que yo le diga, que yo le exhorte, no va a haber nada más precioso que usted clama a Dios. ¿Por qué cree que dice la palabra de Dios? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Hermano, es que desconozco qué hacer con mi familia, desconozco qué hacer con mis hijos, desconozco qué hacer con mi ministerio, desconozco qué hacer con esto. Pues, ¿cómo no vas a desconocer si no clamas? Clama al Señor y Él te va a enseñar aquellas cosas que tú desconoces. No saques a Dios de la ecuación. Ahora, con eso en mente, sigamos. ¿Sí están aquí? Entonces, la primera palabra es ¿qué? Vanidad. ¿Estamos de acuerdo? La segunda, bajo el sol. Fíjate, Salomón escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, así que lo que escribió fue lo que Dios quería que su pueblo tuviera. Pero mientras estudiamos, debemos tener en mente el punto de vista de Salomón. Él está examinando la vida bajo ¿qué? Bajo el sol. Él está viendo las cosas desde una perspectiva humana, no divina, ¿ok? Es como Dios diciéndonos, es como Dios permitiéndonos entrar a la mente de un borrachito. Mira, así piensan estos y Dios te lo permite ver. No es el pensamiento correcto, pero es el pensamiento que Dios te permite ver. ¿Sí me está entendiendo? Ahora sigamos leyendo. La primera palabra fue vanidad, la segunda bajo el sol. Ok, falta, no, hombre, se me fue el tiempo. La siguiente ya y última para acabar. Sabiduría. Hay al menos 32 referencias a tontos y a locuras y al menos 54 a sabiduría, 54. El rey Salomón fue el más sabio de los hombres y aplicó esta sabiduría mientras buscaba entender el propósito de la vida bajo el sol. El predicador buscó ser un filósofo, pero al final, fíjate, tuvo que concluir, teme a Dios y guarda ¿qué? Sus mandamientos. ¿Cómo un hombre tan inteligente, tan sabio, vea, filósofo, cuál fue la conclusión? No hay otra cosa más que teme a Dios y guarda sus ¿qué? Sus mandamientos. Así es que bueno, el día de hoy esto fue la clase, los quiero dejar descansar. Espero les haya sido bendición. No va a haber tarea, descansen. No va a haber tarea, nada más examinen, oren mucho. Tenemos varios proyectos en mente, la semana que viene se los cuento, pero esta semana no va a haber tarea, los quiero dejar descansar. Sé que muchos están cansados, sé que muchos trabajan y bueno, espero que al menos la clase les haya sido bendición, amén. Así es que bueno, vamos a despedir. Le voy a pedir a mi hermanito Freddy que nos despida en oración. Adelante, Freddy. Amén, pastor. Señor mío, le damos las gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por otro día más, Señor, que usted nos ha dado. Pido, Señor, que esta clase, Señor, la podemos meter, Señor, en nuestra mente, Señor, y poder, Señor, darle, Señor, a
mundo, Señor, pecaminoso, Señor, enseñarle, Señor, de la palabra de Dios, Señor, de lo que aprendemos cada uno de nosotros. Pido, Señor, que usted bendiga, Señor, al pastor Hugo, Señor, y bendiga a su familia, Señor, y bendice a todos mis hermanos, Señor, que tengamos una bonita noche, Señor, y que podamos reunirnos el día de mañana con los maestros, Señor, para poder aprender más de su presencia, Señor. Todo se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos alumnos, que Dios los bendiga. Gracias, Bendiga, pastor. pastor, gracias. Que descanse. Hasta luego, que descansen, un abrazo, cenen, si van a cenar, ahí se echan un taco por mí. Yo me he hecho unos crankies. Ok, ahí, Dios los bendiga, nos vemos. ¿Quieres decir adiós, ven? Diles adiós. El bonito.